selección de María Alejandra Vicuña como vicepresidente parece haber surgido del razonamiento político de tener un vicepresidente que no tuviera apoyo para ascender a la primera magistratura. Sin embargo, el carismático binomio de la Bella y la Bestia, Abdalá Rosalía, parece haber tenido igual origen de cálculo político. Rosalía Arteaga, ex vicepresidente y expresidente de la República. Buen día, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, un saludo cordial a usted y a los televidentes. Más allá de las diferencias que existen entre Rosalía Arteaga y María Alejandra Vicuña, ¿es el machismo en la política el que marcó su fugaz destino como presidenta? Mire, yo diría que hay diferencias. Primero, yo fui elegida por voluntad popular, la primera mujer en el Ecuador que obtuvo esa votación. Y luego también es para la ciudadanía una constancia el hecho de que yo no he tenido acusaciones de corrupción y que sigo trabajando con las manos limpias, ¿no? Demostrándole al país que se puede hacerlo desde el sector político y también desde el sector privado, como lo estoy haciendo hace 21 años en que estoy alejada de la política y participando también en temas de comunicación como usted. Usted asumió la presidencia por pocos días, pues un vicepresidente es elegido por el pueblo para reemplazar al presidente. ¿Hubo realmente un vacío en la Constitución para que usted no asumiese el mando? De ninguna manera. Nosotros vivimos un régimen presidencialista, igual que los Estados Unidos y muchos otros países en el mundo. En un régimen presidencialista, la principal función del vicepresidente es sustituir o reemplazar al presidente de la República en ausencia temporal o definitiva. En esa época simplemente fue una argucia de los entonces congresistas, ahora se les llama asambleístas, que encontraron y decían que había un vacío en la Constitución. No había tal vacío, porque para que una Constitución sea reformada tiene que existir discusión sobre ella. Jamás existió esa discusión en lo referente a ese artículo de la sucesión. Evidentemente, en esa época, estamos hablando hace 21 años, lo que hubo es un machismo y tal vez algún cálculo político, en el sentido de que estaba llegando a la presidencia de la República una persona honesta, una persona que no tenía cálculos políticos y que lo único que aspiraba era a servirle al país. Así es que en esa época hubo un machismo rampante, que así lo ha reconocido el Ecuador entero y que se manifestó recientemente cuando un grupo de mujeres de Guayaquil pidió al presidente de la República el que se coloque mi retrato en la sala amarilla, en el salón amarillo del Palacio de Carondelet, como una reparación que la he tomado más que a título personal, sino más bien como una reparación a las mujeres ecuatorianas. Por supuesto que ser mujer no garantiza honestidad, y yo pienso que en las actuales circunstancias la terna que ha sido nombrada, elegida por el presidente Moreno para ser presentada ante la Asamblea Legislativa, lo que recoge son los nombres de 3 personas alejadas de la política y que alguno de ellos, entendemos que el primero de la terna será elegido en pocas horas como vicepresidente de la República. Yo creo que lo único que espera en este momento el país es honestidad y capacidad, en ese orden, honestidad y capacidad para desempeñar esas funciones. María Alejandra Vicuña fue acusada de corrupción, pero el respectivo juicio político fue archivado por la oposición antes de que se le acepte la renuncia. Los diezmos partidarios fueron un pretexto para que la mayoría móvil en la Asamblea asuma mayor poder. No podría decirlo, yo no estoy en ese vaivén y en esos corrillos políticos, no sé qué cosa puede existir en el trasfondo, pero lo que sí sé es que cuando una persona es cuestionada por manejos indecentes en relación a la política, en relación a su práctica, en lo que tiene que ver con honestidad, tiene que haber un juicio. Y yo aspiro a que la justicia actúe, porque al margen de la función que ha tenido una persona, si es que hay una acusación, si es que hay temas que tienen que ver con ese desempeño, pues la justicia tiene que actuar y allí tiene que haber absoluta independencia de poderes. Le toca al órgano judicial el actuar. En una elección hecha por la Asamblea o por el Congreso, generalmente se nombra a un vicepresidente o a un presidente que no cuentan con diputados propios, que no cuentan con un bloque, peor, con diputados propios. Entonces, eso lo limita a ese
vicepresidente o futuro presidente o presidente en ejercicio, que si es el caso? Alfredo, primero recordarle que ni ahora ni antes el Congreso o la Asamblea tiene la capacidad de nombrar presidente de la República. Esa capacidad no la tiene la Asamblea, la tiene solamente el pueblo ecuatoriano. En el caso de vicepresidente o vicepresidenta, pues evidentemente esa capacidad está dada tanto ahora como antes por la propia Constitución. En este sentido, efectivamente, una persona que llega en condición de ser nombrada por la Asamblea Legislativa tiene, si bien las mismas capacidades que un vicepresidente electo, pero de igual manera el origen del poder es diverso al que se tiene cuando es nombrado por el pueblo. Y yo deseo que sea muy exitosa la administración del nuevo vicepresidente o vicepresidenta. El Ecuador ya no puede permitirse el lujo de tener, hemos tenido 3 en los últimos días, en los últimos meses, y esto realmente es preocupante. Así es que por la fe pública, por el ejemplo que se está dando a los jóvenes, por la estabilidad democrática del Ecuador, esperemos que esta vez se acierte en la elección del vicepresidente de la República. En una elección popular, un vicepresidente pasa por el escrutinio público de una elección, de una campaña electoral. Al ser elegido por la Asamblea, el escrutinio es superficial y solo de una minoría. ¿Cómo influye que el presidente designado por la Asamblea sea designado de esa manera? Bien, yo creo que hay casos a lo largo de la historia ecuatoriana similares en el sentido de elección del vicepresidente por parte de la Asamblea. Y nosotros esperemos que haya un buen criterio en esa Asamblea, porque hay una corresponsabilidad entre el Ejecutivo, por un lado, que presenta la terna, y luego la Asamblea que elige dentro de esa terna. Esa corresponsabilidad está dada por las leyes, hay que respetarla, hay que estar apegados a la Constitución, y esperemos que en este caso, no como en el anterior, la elección sea correcta y que sea pertinente para lo que necesita el país. El tema económico, como lo ha mencionado anteriormente León Roldós, es un tema realmente crítico. El hecho de que el presidente en los actuales momentos esté en China tratando de conseguir recursos implica que efectivamente la situación es: o tenemos recursos que vienen de créditos o se para el país. En ese caso, entonces, me parece importante que haya consecución de recursos con claras, limpias y muy buenas negociaciones que le garanticen créditos a largo plazo y con bajo interés para que podamos realmente reactivar la economía ecuatoriana. Factor legitimante de gobierno y oposición es la lucha anticorrupción, pero hay más palabras que hechos concretos. Para cumplir con el mandato de la consulta popular de sancionar a los corruptos y recuperar lo robado, ¿basta con encargar al vicepresidente o a la justicia, o se requiere una comisión internacional de expertos de Naciones Unidas, como se ofreció, para que apoye a los órganos de justicia? Mire, Alfredo, yo he sido de aquellas personas que más ha elevado su voz en la lucha contra la corrupción, porque creemos que este es un deber imperativo, no solamente para el presente, sino para las futuras generaciones. Allí, indudablemente, hace falta una muy buena ley de recuperación de activos para que no solamente que se retire del puesto o que se meta preso inclusive a personas que están inmersos en casos de corrupción, sino para que se les quite y se persiga los dineros que están en el exterior o que están aquí en el Ecuador. Pero no solamente eso, una ley buena de recuperación de activos debería hacer que se les quite aquellos dineros que ya los tuvieron antes, de tal manera que se desestimule a los futuros corruptos para que tengan miedo. Dicen que el loco por la pena es cuerdo, así es que para que se desestimule a esos futuros corruptos, para que no cometan más actos contra los fondos del Estado. Es muy importante que el Ecuador recupere la fe en la política, que el Ecuador recupere la fe en la democracia. De lo contrario, estamos sujetos a cualquier aventura que puede ser riesgosísima para el Ecuador. Pero eso lo puede hacer una administración de justicia, de control, que ha estado durante 10 años en manos de una dictadura que entronizó la corrupción en el poder. No se necesita un refuerzo internacional precisamente para poder obtener la recuperación de lo que se robó y que está en paraísos fiscales del exterior.
Concuerdo con usted, Alfredo. Me parece bien aquella sugerencia de que se constituya una comisión internacional. Alguna gente dirá, pero eso le cuesta dinero al Estado. Sí, pero más importante es recuperar la fe pública y recuperar aquellos dineros robados, aquellos dineros que han sido estafados al pueblo ecuatoriano. Mire que pasamos la bonanza económica más grande de nuestra historia y allí estamos otra vez golpeando la puerta de los prestamistas internacionales para obtener recursos. Así es que sí, me parece que es importante una comisión internacional que pueda avalar lo que está haciendo el gobierno en el sentido de lucha contra la corrupción. Rosalía Arteaga, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias. Fin.